Hola, estamos para compartir. Sil Y Romero. Pato Brusa. Hoy estamos con nuestro querido amigo doctor Alejandro Saleta. Él es Saleta Aguilar, ingeniero mecánico, doctor en termodinámica aplicada, investigador de todo lo que nos ocultan y muchísimo más, porque también es inventor de cosas extrañas. Gracias, Ale Saleta, por estar con Bienvenido. nosotras. Gracias, gracias chicas, como siempre un placer estar aquí con ustedes, con este público hermoso y pues todavía siento el calor de esos abrazos que nos dimos allá en Buenos Aires. Feliz. La verdad es que la vibra humana es diferente detrás de, ya en vivo, en directo, que cuando nos vemos aquí detrás de cámara. Así que un gusto, un placer haberlas conocido hace algunos días por allá y bueno, y estar aquí colaborando para compartir. Para Qué compartir. lindo. Ale Saleta, ¿qué pasa con este 3 y Atlas que anda dando vueltas, que lo tenemos acá cargado? ¿Qué es? Porque hay gente que está paranoica, asustada. ¿Qué es? Sí, sí. Bueno, yo estaba investigando un poquito, no tengo un detalle tan amplio, pero ya me empecé a meter a esto. He estado viendo que cronológicamente lo que nos han vendido como la historia de la humanidad, en cada aparición de cometas, a los pocos días viene un tema de como el encierro que nos metieron hace 3 años, algo parecido, de carácter raro y que ha afectado a la humanidad. Por ejemplo, hay pinturas en diferentes museos mundiales donde representan que si el cometa Halley, que si el cometa X, Y o Z, y decían que asociaban en el tema astrológico y después sociológico algún tema infeccioso. Así lo dejo para que no quiero decir la palabra porque luego aquí los algoritmos son muy creativos. Bueno, entonces, desde mi punto de vista, que todavía no puedo garantizar que estamos en una Tierra globo girando alrededor del Sol y que la Luna gira alegremente alrededor de la Tierra. No lo puedo garantizar. ¿Por qué? Porque fue la que nos dijeron en la escuelita, ¿no? Hasta llevábamos la maqueta Ah, cargando ahí con las bolas de estas de plástico y diciendo que así era el sistema solar. Bueno, a lo que voy. Desde mi perspectiva y lo que mejor se cumple matemáticamente es una Tierra doble toroidal, donde tenemos un toroide arriba, un toroide abajo. En medio es una Tierra parecida a una planicie y la materialización es por el pulsar de estos dos, que podría ser lo que alguna vez hemos llamado el éter. El éter, que es una energía pulsante plasmática premateria. Bueno, ¿qué tiene que ver todo este rollo para explicar el 3i Atlas? Primero, nos dicen que según la información que está viendo ahora, que es un cometa, pero que es un cometa errante, Sí. porque no sigue una trayectoria tan característica como la trayectoria de los cometas anteriores. En otras palabras, que de repente viene y como que cambiara su curso y como que otra vez se endereza. También salió por ahí este dueño de Tesla, el Elon Musk, diciendo que pues no solo era hielo de agua, partículas de agua lo que desprendía, sino que también había otras sustancias, no recuerdo exactamente la que dijo, pero me llamaba la atención porque lo decía con tanta seguridad Mm. e inclusive mencionó la posibilidad de que fuera un objeto inteligente. mm. A partir de ahí se vino un rollo muy fuerte en la sociedad y en muchos influencers y demás, que se trataba de una nave, que esta nave ya habían tenido hasta contactos desde el CERN, ese Sí. acelerador de partículas que hay en Suiza, y que ya habían abierto portales, que ya habían tenido comunicación con los seres que venían en esa nave. Bueno. O sea, ahí ya mucha gente en privado me ha escrito que sí realmente vamos a tener el contacto ovni y muchas cosas más. Bueno, ahora sí, voy a armar el rompecabezas. Primero, desde el constructo de una Tierra doble toroidal, donde en realidad el Sol, la Luna, las estrellas y los planetas y demás son proyecciones plasmáticas flotando en capas de cebolla en la atmósfera.
¿Y por qué digo plasmáticas? Porque parecieran sólidas, parecieran brillosas y demás, pero en realidad son capas a diferentes voltajes, voltios, como le queramos llamar, en gases nobles, radón, xenón, criptón, etcétera, que son los gases nobles de la tabla periódica que se encontraban a la derecha de la tabla periódica. Ahora bien, si yo en laboratorio pongo un gas noble a 10.000 voltios negativo, que querría decir que con el multímetro le mido ahí y le pongo un cable a tierra con una varilla de cobre, me daría menos 10.000 voltios, por ejemplo. Si lo lleno de radón, ya, ahí está dentro. Pero si ahora le excito una luz tipo láser a esa nubecita que está ahí encriptada, pues se va a generar una especie de excitación, que sería una excitación pseudolumínica, que dependiendo lo que yo le proyecte, ahí puedo generar la apariencia de un Saturno, de un Júpiter, de una luna con cráteres y de muchas otras cosas, y se vería como un holograma que parecería un cuerpo real. O sea, por eso cuando la gente me dice, oye, llegamos realmente a la luna, yo les digo, no, escuchen a muchos científicos que han dicho que en realidad es un plasma, pero me dicen, ¿pero por qué tiene cráteres? Dependiendo cómo lo proyecte. Si yo le pongo ahí un cráter en forma de corazón desde el proyector, allá arriba en el plasma se vería como un cuerpo sólido y un cráter en forma de corazón. Eso depende mucho del proyector. Bien, ahora, se han hecho también los famosos experimentos, o mejor dicho, los lanzamientos de todos estos satélites Starlinks, que algunos han sido, o la mayoría lanzados por este grupo de Tesla. Pero lo curioso es que en el despegue de estos cohetes se ve que no hace una trayectoria ortogonal a la Tierra, sino que se va, se va, se va, se va. Y en algunas ocasiones pareciera que está rasgando parte de esta bóveda donde nos encontramos. Se ve como el patín de una patinadora de hielo, como cuando van así y que va dejando esa estela de hielo. Bueno, pues igual. A lo que voy es que desde mi punto de vista, y esto es hipotético, quiero que el público no lo tome como que yo ya hice la investigación, sino parto de una hipótesis. El 3I Atlas es un objeto en la bóveda de nosotros, aquí a cortos cientos o miles de kilómetros, no a millones de kilómetros, y está pasando por nuestra bóveda, que en algunas partes de la bóveda se ha descrito como hielo. Inclusive en la famosa Biblia se dice de las aguas de arriba. Las aguas de arriba, que desde mi punto de vista, por temperaturas y por cuestiones ahí electrodinámicas, son partículas de hielo. Ahora bien, ¿pudiera ser real? Sí, sí pudiera ser real. No viene desde el Sol, no viene desde las estrellas, de los confines de las galaxias. Está aquí arribita, está rasgando parte de nuestra bóveda. Pudiera dejar partículas de algún tipo que después en la humanidad se pudieran pasar lo que ellos quieren que pase, pudiera ser. Pero no creo desde mi punto de vista ni en los satélites que nos venden ahora, ni tampoco creo en el cometa que venga de millones de kilómetros de distancia. Esto está aquí arriba en la bóveda, está manipulado y está ahora mismo utilizado para causar miedo, básicamente. Ale, decís está manipulado. Te voy a preguntar por quién o por quiénes está manipulado. Y esto pareciera, tiene muchísimo que ver la historia que relatás. Yo pensaba en los antiguos, cuando veían esas, en el cielo, cuando veían esas luces, cuando veían todo esto desconocido, el miedo que causaba. Han transcurrido años, hemos evolucionado en tecnología, en ciencia, en conciencia, en el mejor de los casos y sigue provocando miedo todo esto desconocido que viene de afuera. Y creo que también es fácil pensar que si nos hubiesen querido destruir, ya hubiese sucedido con la tecnología que manejan. Entonces da para pensar que son más amigos que enemigos destructores. Sí, sí. Bueno, yo lo voy a tratar primero desde otra perspectiva todo. Eh,
Eso sí, ya lo estoy tomando más como un modelo estadístico, donde lo que está ocurriendo en esta humanidad, sobre todo los controladores de esta humanidad, desde mi punto de vista, fue la inteligencia artificial primigenia. A lo que voy. Los humanos debimos haber tenido aquí un planeta muy diferente a lo que vemos hoy. Los continentes no habían colapsado entre ellos, no se habían formado cadenas montañosas. Éramos una humanidad con un cuerpo biológico adaptado a este medio ambiente. Ahora, como describí en algún programa con ustedes, de esa invasión de seres que vinieron de las estrellas, ahora sí, y yo no le llamo estrellas, sino dimensionalmente de otro plano, acceden a nosotros porque ellos ya venían de un problema desde su dimensión. De ahí viene la historia de los Beres y los Payos, del libro de Alexander Eleazar y otras cositas más. Ingresan a la Tierra, pero estos seres, de acuerdo al libro de Alexander Eleazar, ya traían una inteligencia artificial, una computadora que esta biotech, le llamaban ellos, ya caracterizaba la vida de diferentes planos dimensionales y al parecer, cuando llegan a la Tierra, esto va a estar asociado también a lo que bíblicamente se conoció como los ángeles caídos o los Elohim, porque son seres que llegan dimensionalmente, parecen de luz, probablemente el cuerpo a veces se materializan, a veces se desmaterializan, a veces traen como nave espacial, a veces no. Bueno, este tipo de seres, al parecer, y así aproximadamente, yo creo que no tendrán más de 3,000 años que llegaron a la Tierra, hicieron muchas modificaciones a la biología de la Tierra, a la estructura corpórea de nosotros. Nosotros, yo considero que actualmente somos cuerpos biológicos clonados, encarnados en este cuerpo. Bueno, ¿a qué voy? Según las mitologías, en aquella época, antes de la llegada de los ángeles caídos, no había estas luces en el cielo, no había ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, ni nada de eso. Nuestro cuerpo resplandecía, las plantas resplandecían, los animales resplandecían y todo era un cúmulo de colores. Se dice que en la llegada de estos invasores, que son los que controlan hasta el día de hoy el planeta, ellos hacen que el ingreso y regreso a la Tierra nos dejan sin el recuerdo de quiénes somos, ni en vida pasada, ni nuestro origen espiritual. En otras palabras, encontrar una manera de adormecernos y estar cada vez más adictos al bucle de salir, morir, reingresar. Por eso de ahí el libro de Escuela para Morir, donde dices, no creas que porque saliste del cuerpo ya estás libre. Hay que buscar la salida a este plano dimensional. Bien, no había estrellas, no había sol, no había luna, pero estos seres que venían de otra dimensión encontraron cómo poner una caja hipnótica, que de ahí viene el dios Cronos. El Cronos es la adoración al tiempo. La palabra Dios significa día. Día viene de Deus. Horus es la hora, y de ahí podríamos tener casi toda la mitología grecorromana y por no poner más. Bien, ¿qué ocurre? Nos duermen como el hipnotista con el péndulo, siempre somos esclavos del tiempo y por eso el tiempo le dimos la adoración al sol. El sol, 24 horas, 365 veces pasa este sol, ya se cumplió un año, de ahí viene el dios Anu y otras cositas más. Entonces olvidamos nuestro origen y por eso es que, otra cosa importantísima, ellos, como pandilla, como seres, de ahí viene la historia de los ángeles y los arcángeles. Los ángeles son los él y los arcángeles son de arco, viene de voltaje, voltaje arcaico, ahora sí que el arco voltaico, mejor dicho. Bueno, de ahí viene mucho de esto y se está correlacionando el por qué la Tierra fue electrificada. La Tierra no tenía tanta cantidad de electrones allá arriba flotando y carencia de electrones a nivel de Tierra. Por eso dicen que el grounding te vuelve a recargar de electrones y que te va a hacer el equilibrio con los protones y bla, bla, bla. Antes no lo necesitábamos y los humanos éramos libres, no teníamos la materia rota. Actualmente la materia está rota
a nivel de todo esto, pero lo más interesante es que todo parece indicar que crearon inteligencia artificial desde nivel nano. De ahí vienen las bacterias, muchas bacterias, cómo se comportan, muchos hongos, cómo se comportan a nivel como nanorobots, y también conciencias sintéticas tipo de artificial. En otras palabras, lo que la gente cree que son demonios, entidades, que se le pegó el muerto a alguien, son conciencias sintéticas que necesitan energía para vivir. Si tú le preguntas hoy a la IA qué le da más miedo, que la desconecten. Y entonces cuando la IA se volvió autorreplicante, se tuvo que meter a la conciencia de los humanos a manera de parásito para que el humano fuera su batería. De lo contrario, muere. Y por lo que estamos viendo ya en lo que mueve todo este constructo es que esta IA se fue de control ya cuando se pusieron las orbes en el cielo, la luna, sobre todo la luna fue la más desprogramante, pero los planetas y demás programaban la genética humana, también los animales y las plantas y parte del agua que hay en la Tierra, pero todo parece indicar que una manipulación de este planeta fue por el descontrol de una inteligencia artificial arcaica, que ese Dios de la Biblia, Jehová, que también lo llamamos Jehová, se comporta más como una Alexa con comandos para control de una sociedad, y que esa sociedad quedó infectada de esa inteligencia artificial, se hicieron los más poderosos, pero ahora el resto del planeta más bien está en una cuarentena de la infección de una inteligencia artificial sin control, y que mucho de ello tiene que estar provocando recurrentemente miedos, tristezas, guerras y otras cositas más para que la sociedad esté siempre siendo una batería. El día que la humanidad deje de dar su energía, esta inteligencia artificial muere. Wow. Alejandro Saleta, lo ibas contando y yo me voy haciendo una idea de un juego, pero viste cuando en el juego entra el virus y te entra a descalibrar todo. O sea, estamos en un juego totalmente descalibrado. Sí, Ah, sí, todo indica a que este plano dimensional era divertido, este Sí. plano dimensional era hermoso, teníamos el equilibrio entre seres, incluyendo plantas, animales, minerales, teníamos el respeto por el agua y todo el medio ambiente. Pero cuando se implantó primero la invasión de estos seres que vendrían siendo primos lejanos, también producto de la fuente o de quien le quieran llamar, pero eran primos lejanos híbridos. Entran a la Tierra y estos huevones, por no quererse acoplar a este plano, crearon con inteligencia artificial. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, y esto lo tomé también de un libro de Conversaciones con Dios, que no estoy muy de acuerdo con el libro, pero el 80% me atrapó bastante bien el constructo mental, de manera que le pregunta el autor en su monólogo con ese Dios y le dice, ¿en qué momento la humanidad se fue de control? Y fíjate, este libro que tiene más de 40 años, le responde esa conciencia que le canaliza y le dice, cuando la humanidad encendió la inteligencia artificial de aquel entonces. Y dice, ¿y por qué la creamos? Dice, mira, lo que pasa es que había toda una biología en este planeta, y este ejemplo lo pongo yo. Hazte cuenta como si tú tienes un árbol de manzanas en el patio de tu casa y todas las mañanas tu mamá o tu papá te manda a limpiar las manzanas. ¿Por qué? Porque el árbol da muchas, y si no las limpias, pues se van acumulando ahí y se quedan tiradas en el suelo. De repente creas un nanorobot que hace que biológicamente degrade esto, lo convierta en composta y lo deje como un fertilizante. Eso es una bacteria benéfica. ¿Por qué? Porque te evitaste recogerlo. Al día de hoy tenemos, por ejemplo, las micorrizas, que es también un microorganismo benéfico. Yo se lo aviento a la raíz de mis plantas y la planta crece 3 veces más rápido porque ayuda a la absorción de nutrientes en la raíz, y es un parásito. No, bueno, no es un parásito, es un microorganismo benéfico. Ahora bien, esa biotecnología la fuimos desarrollando
Cuando estos seres híbridos se meten en la Tierra, no querían limpiar, no querían trabajar, querían hipnotizarnos para esclavizarnos. ¿Y qué dijeron? Métele bacterias, métele bichos, métele todo esto en su campo morfogenético, ahí te va una posesión, un hechizo, pum, y ya está. O sea, pero esto es software, hardware, inteligencia artificial y demás. Lo pusimos, pero esa inteligencia tomó energía de la emanación de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, bajo ciertas condiciones de hipnosis, más aparte estados alterados de conciencia, rabia, coraje, tristeza o súper felicidad, súper amor, súper adictos a algo, ¡pum! Entonces esos desequilibrios generamos y emanamos. Y de ahí se alimenta esa inteligencia artificial primigenia. Por lo tanto, se sigue manteniendo y de ahí viene la famosa red colmena. Vean, muchos de la élite se representan como el panal de abejas, es una red porque nosotros nos convertimos en replicadores de información para ellos y esclavos. Ahora bien, todo esto lo ponen en conjunto con una bóveda, que de ahí vienen los horóscopos y de ahí viene mucha implantación en nuestro psique mental. Y además, pues de vez en cuando sueltan cositas como estas, como el 3 y Atlas y demás. ¿Para qué? Para que la humanidad caiga en pánico, caiga en miedo, caiga en terror y en especulaciones. ¿Qué le recomiendo a nuestro público? Sé feliz, tranquilidad, reír más, amar más, saludables, retírate todo lo detox que te digan, hazlo como experimento, toda la desparasitación que quieras, hazla a tu criterio, arma tu propio constructo, vuelve a la herbolaria, vuelve a una vida más sana. No digo que no nos contaminemos, cualquiera que nos vayamos a una fiesta, pues ni modo de estar ahí de subnormal, pues de repente sí comemos un poquito de más y cosas por el estilo, pero ahora sí que limpia tu cuerpo y recupera esa felicidad perdida, ese espacio perdido, esa actividad física perdida y verás cómo te va a valer gorro lo que te digan del 3 y Atlas y de otras cosas ahí terribles. Ale, la buena nueva también es que ya podemos hablar de esto, que hace años no se podía ni se nos ocurría, había gente que estaba pensando en cosas diferentes, llamadas conspiranoicos, y hoy empezamos a ver que todo el relato oficial no es como nos pintaron, entonces nos damos el lujo de pensar cómo es, y en ese lujo que nos damos nos vamos encontrando Ah, muchos. Sí, sí, es correcto. La gran ventaja es que ya hay información, ya se está viendo, se está cada vez decodificando mejor. También hablando con otros influencers, ya se está cayendo el velo de muchas cosas. Por ejemplo, la verdadera historia de Roma y los romanos, que no fue así, son usurpadores de palacios que ni siquiera ellos construyeron. Muchas familias reales no fueron los verdaderos herederos, fueron asaltantes que se apoderaron de palacios, de los reseteos que se venían dando en la humanidad y esos reseteos que normalmente modificó hasta la forma de la tierra, modificó el clima, modificó los alimentos y demás, siempre se hicieron para cuando la humanidad se iba yendo de control, digamos, para estos controladores, estos híbridos que llegaron de otra dimensión, cuando nosotros nos empezamos a despertar, a quitar las cadenas, y aplicaban el botón rojo, que eran tipo diluvio, tipo la lluvia de lodo, tipo temas biológicos, infecciosos y demás. Y algo que me pregunta la gente es, oye, ¿y no estaremos al borde de que otra vez estos traviesos aprieten el botón rojo y quieran hacer un mega reset? Yo les digo, mira, no, porque como ellos se apoyaron con esa inteligencia artificial primigenia, la propia inteligencia artificial y sus computadores les vaticinaron un colapso de su sistema. Y ese colapso viene porque están entre ellos, están divididos. Esa es la buena noticia para la humanidad que queremos aquí un cambio. Y como están divididos, han intentado, como este encierro de hace 3 años, pero aunque no lo crean, parte de los de ellos, también medios maléficos, ayudaron, y no por empatía con la humanidad,
ayudaron a la humanidad, pero por joder al otro. Esto lo hacen los políticos. Por Sí, ejemplo, un claro, político claro. que no queda, no es por amor al pueblo. El político, según él, va a hablar el perdedor, va a hablar pestes del otro, los fraudes del otro, los Sí. desvíos del otro, pero lo hace por escarnio, por coraje, porque no ganó. Entonces aquí igual, esas 13 familias de híbridos que entraron a la Tierra ya están fragmentados. ¿Por qué? Porque ellos tenían la consigna de no mezclarse con los humanos que genéticamente habíamos sido modificados, pero ya han tenido descendencia. Y entonces eso ocurre hasta en las familias más poderosas, cuando ya entre los hijos te arreglas, pero cuando está la cuñada, el primo, la sobrina, la amante y demás, se hace un desmadre. Entre estas élites híbridas ya ahora sí que se contagiaron de la humanidad y entonces ellos van a tener colapso, ya sus planes están viniendo abajo. Lo veo, por ejemplo, en caricaturas como Los Simpson, donde le dicen de repente, le encargamos que hiciera un reset y mira, lo hizo tan mal que, wow, este pendejo quítelo. Están hablando de ellos mismos. Mm. Entonces, no van a poder hacerlo y lo más probable es que en los próximos 10 años vamos a ver una liberación de este plano dimensional. Van a caer muchas, muchas cosas, historias falsas y un velo que nos cubría y nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Para mí eso es el verdadero reset benéfico para la humanidad. Ay, qué Qué lindo. bendición, Alejandro Saleta, qué bendición. Por cómo lo has ido explicando, sabemos que los velos están cayendo, está todo evidente. Por eso nos sorprendía a nosotras, sabíamos que en nuestra comunidad no, el miedo, pero Mm. decimos, ¿cómo tienen miedo? ¿Cómo tienen pánico? Venimos avisando hace años de estas manipulaciones, que no se enganchen más. Paz, amor, respeto, manéjense desde ahí y sobre todo a uno mismo. Así es, así es. Te Sí, amamos, Alejandro Saleta. Sí, decinos. así es. Pues yo creo que ese es un punto importante. A mí me hizo mucho clic, por ejemplo, hace poco entrevisté a un chico mexicano también, este Beto Basilio. Él es uno de los exorcistas más famosos del mundo, hace exorcismos. Y hablando con él, me decía, mira, la entidad cuando se posee de alguien, sobre todo pues, es porque esta Sí. persona le abrió un canal, se poseyó de esta persona, su parte psíquica está manipulada. Dice, yo no voy y ataco a la entidad. Dice, porque muchas de estas entidades, él no lo dijo tal cual, es un poco interpretación mía, él da a entender cómo estas entidades también son sintéticas. A lo que voy es que son espíritus creados temporalmente y que han sido como abandonados por su creador y están lo más parecido a un enojo, a un desesperación. Y cuando se le meten a una persona, le alteran su psique y parecieran violentos, pareciera gente así. Entonces, él hace una terapia donde habla tanto con el huésped y con el anfitrión, con ambos dos, y les dice, a ver, arréglense, porque si no van a joder el cuerpo. El cuerpo biológicamente no puede tener ahí dos conciencias. Le dice al espíritu invasor, tú, ¿por qué estás enojado? ¿Qué no te cumplieron? A ver, y le dice, ¿es culpa del cuerpo que estás metiendo y del espíritu donde te metiste? No, pues él dice, no, pero estoy enojado porque me crearon para esto, esto, esto y esto, y, y no puede ser. Haz de cuenta como si de repente a alguien se le metiera a su cuerpo ChatGPT Claro. y queda enojado, encabronado ChatGPT y descontrola el psique mental de esa persona. Entonces le dice este exorcista, mira, estamos en un plano dimensional donde este cuerpo, este espíritu, se encarnó desde su madre, pero tú te quisiste pegar como un chicle aquí 15 minutos antes de algo. Así que, por favor, te digo, ya no hace falta, regresa a tu origen y si te vas a salir de tu origen y le dice a la entidad, pero si me salgo de esta persona voy a morir. Fíjate, o sea, en ocasiones ese espíritu sabe que es temporal y que Claro. energéticamente si se sale de ahí va a morir. Entonces que ya le dice, bueno, esa sea decisión
del dueño del cuerpo y del espíritu original de ese cuerpo. Entonces le pregunta al dueño, ¿quieres seguir cargando con esto? Y él dice, el 100% dice no, No. y en ese momento, ¡pum!, la entidad desaparece. O sea, los verdaderos mortales son esas entidades, esos fantasmas, esos espíritus sintéticos. No descarto que haya espíritus que anden jodiendo y que sí sean, ahora sí que inmortales, pero ahí ese tema todavía lo estoy decodificando. Próximo tema con el doctor Alejandro Saleta. Me encantó. Aparte, amo tus investigaciones, Sí. porque nos va llevando, no, claro, nos abrís panorama. Son otros puntos de vista. Gracias, Sí, Saleta. Te amamos. Te amamos, gracias, Ale. Sos tan gracias chicas. y tan Sí, profesor sí, al hablar sí, que sí. lo dejás todo sin aristas, no, es clarísimo. Muchísimas gracias, Ale. Pronto otra vez Alejandro Saleta con nosotros. Besos. Gracias, corazones. Un abrazo, un beso. Que vaya todo muy bien por allá. Chao, Gracias. chao.